Vamos a iniciar ya a partir de estas reflexiones que acabamos de escuchar, vamos a iniciar el programa con los panelistas. Mauricio, en términos generales, uno pensaría, uno partiría de la idea de que el diálogo, el conversar, el intercambiar opiniones es bueno, es positivo. Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por la entrevista y también a los compañeros que están en el panel. Buenas noches. Siempre el diálogo, siempre la conversación tiene que ver con el principio que tenemos los seres humanos de comunicarnos, de ponernos de acuerdo, también de oponernos, de decir estamos en la línea, juntémonos. Yo creo que el diálogo en sí nadie está en contra de eso. Pero sí se necesita también en el diálogo tener ciertas líneas en donde, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no va a ir sobre las líneas, por ejemplo, de la flexibilización laboral. Pensamos que por ahí no es, hasta ahí llegamos porque nosotros defendemos al obrero, al trabajador. También no vamos a pensar de que en esto de las líneas, por tener diálogo, podemos nosotros niveles de derechos, por ejemplo, derecho a la salud gratuita, derechos a la salud, a la educación. Hoy, cuando uno revisa el teatro internacional, países europeos están empujando fuertemente a que sea gratis, que sea el derecho a la salud y a la educación. Bueno, pero eso ya sería una siguiente etapa, sí, sería ya decisión. Pero por eso, yo creo que el futuro del país sí es el diálogo, siempre ha habido diálogo, ahora se estamos ampliando más todavía el diálogo. Yo lo que siempre estoy en expectativas, revisando un poco la historia de los diálogos con todos los gobiernos, es... Y se acercan elecciones, vamos a ver hasta dónde el que se ingresó al diálogo se mantiene en ese diálogo de proponer cosas, de apoyar al gobierno, acciones que se van a dar a la ciudadanía, porque luego va a haber una discrepancia, como siempre ha pasado, en que no nos cumplieron con el diálogo, no nos hicieron esto, entonces tenemos que ponernos de la oposición para nuevamente entrar a una línea electoral. Su apreciación sobre el tema planteado. Bueno, primero un saludo cordial a todos quienes nos acompañan a través de Hora 25. Decirles ciertamente que considero que el diálogo es una gran oportunidad para la profundización de la revolución ciudadana. Este es un momento oportuno para poder dialogar con los diferentes sectores. En mi caso, vengo de un proceso socio-organizativo de más de 38 años y eso me ha dado la posibilidad definitivamente de que una de nuestras fortalezas precisamente sea el diálogo, con lo cual hemos podido acercar nuestras propuestas a las diferentes instancias, acercar nuestras temáticas, nuestras demandas en esos momentos al ministerio a donde necesitábamos acercarnos. Yo creo que esa es la posibilidad del diálogo. El diálogo siempre debe ser en el marco de un respeto mutuo, el diálogo debe ser ético y debe ser con transparencia. Uno va al diálogo así de las manos limpias, va con toda predisposición de construir. Perfecto. Yo creo que es un elemento fundamental para el diálogo. Ok, Carlos, por favor, su apreciación sobre el diálogo. Inicialmente tenía reticencias de participar en el diálogo, pero al mismo tiempo había que dar una oportunidad al presidente Moreno, a este gobierno, y hemos presentado como movimiento indígena, como CONAIE, Cuarunari y otros sectores, los puntos, las líneas rojas, las que va a ser duro dialogar, pero para que haya un diálogo que no aborte como el diálogo en el 2009. Recordemos que yo ahí voy con todo el respeto al asambleísta Proaño, decirle, no es que ha habido diálogo. Después de 8 años llegamos a Carondelet. Después de 8 años estuvo congelado eso. Claro, por eso es que llama la atención, por eso es que provoca interés lo que está ocurriendo ahora. En efecto, y ahí yo parto de un punto fundamental. Creo que nosotros la mayor riqueza que tiene el Ecuador es la diversidad. Y esa diversidad no necesariamente solo el movimiento indígena debe tener la verdad absoluta. Los empresarios, los sindicatos, las cámaras, todos. Pero tiene que haber algo en común que nos cobije a todos. Y es el tema, lo que se ha mencionado aquí, derechos, libertades. Y uno de esos derechos que nosotros siempre los reivindicamos es el tema de vivir con salud, con un ambiente sano, libre de contaminación, derecho humano al agua. Y por defender el agua es que estamos en contra del extractivismo. Y por eso una propuesta, la primera propuesta, la gran propuesta, que viene no solamente del sector indígena, sino de los sectores ecologistas, los defensores de derechos humanos, yo diría de todos, porque todos tomamos agua y todos queremos vivir en un ambiente libre de contaminación, es que se declare al Ecuador territorio libre de minería metálica industrial, bueno, como lo hizo Costa Rica. Carlos, hay que discutirlo, hay que negociarlo, hay que dialogarlo, hay que proponerlo. Es una propuesta. Eso es lo que se trata, ¿verdad? Cristina, por favor, buenas noches. Andrés, buenas noches, un saludo a los panelistas y a los ecuatorianos que nos ven en sus hogares. Diálogo para resolver los problemas.
siempre. Pero hay que entender el momento que vive el país. Se acabó el país de los cegos, muchos de ellos fulminados. Hoy nos convoca objetivos nacionales para los cuales debemos de poner proyectos políticos. Concuerdo que hay una agenda de Ecuador que hay que impulsar en temas de derechos, de libertades, una agenda económica, reivindicación de los derechos de los trabajadores y la seguridad social, por ejemplo. Pero para ello, un gobierno que convoca al diálogo debe elegir bien a sus interlocutores. ¿Por qué? Porque no puede elegir francotiradores o fanáticos, sectarios, que solamente le falta ponerle la velita en el velador a un expresidente como el presidente Correa. Necesitamos líderes que tiendan puentes, que entiendan efectivamente la diversidad del Ecuador y se atrevan, sí, a luchar por los objetivos comunes. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Y yo he tenido un reparo en ese sentido, Andrés. Hay consejos consultivos que el presidente Moreno ha convocado. El más importante, el Consejo Consultivo respecto al tema tributario, de producción, de desarrollo nacional, no puede estar liderado por un interlocutor como Jorge Glass Espinel, tan seriamente cuestionado en su honestidad, en su probidad. Necesitamos interlocutores probos, con capacidad y que no anden buscando salvar sus travesuras, sino que estén realmente dispuestos a una agenda en común por el país.